Y si el rapto no es un evento futuro, sino una realidad que ya ha comenzado, no con trompetas audibles ni cielos rasgados, sino con un silencio sagrado, un retiro gradual, invisible, imperceptible para el mundo distraído. Y si mientras tú trabajas, viajas, sueñas, amas, las piezas proféticas ya se están moviendo, y si el Espíritu Santo ya está retirando su presencia de manera sutil y pocos lo notan, porque no todo lo que fue profetizado ocurrirá con titulares estruendosos. Hay misterios que comienzan en voz baja, y cuando el mundo finalmente los advierte, ya es tarde. Hoy te invito a mirar más allá de lo evidente, a preguntarte con sinceridad: ¿estoy listo si esto ya ha comenzado? Quédate hasta el final y descúbrelo con nosotros. Y si este mensaje despierta algo en tu espíritu, suscríbete, comparte y prepárate, porque lo que viene no espera a nadie. La desaparición silenciosa y la negación de la Iglesia. No es una teoría, no es una exageración, es la verdad que la Iglesia ya no quiere tocar. La pregunta es simple, pero te va a perseguir hasta el final del video. ¿Y si ya estás viviendo después del rapto sin saberlo? La desaparición silenciosa que nadie está reportando. Todo parecía normal hasta que dejó de serlo. Personas desapareciendo sin dejar rastro, como si se hubieran desvanecido en el aire. No hay noticias, no hay cobertura, solo silencio. Historias aisladas, ignoradas, tachadas de inventos o asuntos personales. Pero ¿qué pasa cuando ese asunto personal se repite en diferentes partes del mundo con las mismas señales? Una madre en Chiapas, un joven en Bogotá, un anciano en Sicilia, todos cuentan lo mismo. Alguien cercano desapareció sin explicación. Estaba aquí y ya no está. Y mientras tanto, seguimos hablando de productividad, de ganar dinero online, de cómo emprender. Pero ¿y si ya estamos viviendo el principio del fin? Los que se atrevieron a hablar han sido silenciados. Hay grabaciones borradas, publicaciones desaparecidas, testigos que ya no están disponibles. ¿Coincidencia? No lo creo. Hay algo que no nos quieren decir. Y la Biblia ya lo había advertido: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. Eso lo encontramos en Mateo, capítulo 25, versículo 13. Estamos tan ocupados buscando cómo generar ingresos pasivos, cómo mejorar nuestra carrera profesional, cómo hacer rendir el tiempo, que hemos dejado de mirar hacia arriba. Nos desconectamos de lo espiritual, del Espíritu Santo, de la oración verdadera, y sin darnos cuenta, podríamos estar quedándonos atrás. Imagina que te despiertas y alguien ya no está. Ni una carta, ni un aviso, solo el vacío. ¿Lo considerarías un sueño, una broma cruel? ¿O será que simplemente fuiste uno de los que no escucharon? Hoy se habla mucho de salud mental, de ejercicios en casa, de cómo dormir mejor, pero casi nadie habla del alma, del juicio del rapto. ¿Por qué será? ¿Qué pasaría si el rapto no fuera un evento de explosión cinematográfica, sino un proceso lento, invisible, silencioso, como una gota que cae hasta vaciarlo todo? Déjame preguntarte algo. ¿Has sentido últimamente que algo está raro, como si el mundo estuviera cambiando de fondo, pero nadie lo quiere decir? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque tal vez ya estamos viviendo las consecuencias del rapto, pero nos educaron para no notarlo. Evidencias ocultas y advertencias bíblicas ignoradas. En medio del ruido de los versículos motivacionales y el cristianismo diluido de las redes sociales, se nos olvidó lo más urgente. El regreso de Cristo ya no es un anuncio,
es una realidad en marcha. Evidencias ocultas, testigos que fueron silenciados. Ellos lo vieron, no una ni dos veces. Gente común, maestros, enfermeros, chóferes, personas sin nada que ganar, pero con todo por perder, salieron a contar lo que presenciaron. Cuerpos que desaparecían justo frente a sus ojos. No con estruendo, no con luces hollywoodenses, solo un parpadeo y el vacío. Algunos hablaron en redes sociales, otros fueron entrevistados, pero luego el patrón, cuentas cerradas, llamadas sin respuesta, desapariciones súbitas. ¿Quién los hizo callar? ¿Y por qué? No hay nada encubierto que no haya de ser revelado. Esta advertencia la leemos en Lucas capítulo 12, versículo 2. Pero pareciera que algunos harían lo imposible por ocultar lo inevitable. Un joven en Jalisco grabó el momento exacto en que su abuela desaparecía durante una oración. El video se viralizó y luego desapareció de todas las plataformas. El chico, días después, fue internado por trastornos disociativos. Lo que nadie notó es que él había comenzado un proceso profundo de búsqueda espiritual, ayuno, lectura diaria de versículos, oración constante. Había conectado con el Espíritu Santo y justo ahí, cuando más claro veía todo, su mundo se rompió. ¿Fue castigo o fue revelación? Muchos dicen que fue víctima de un encubrimiento. Yo digo que fue testigo de una verdad que este sistema no soporta. Y ahí es donde todo se vuelve incómodo. Porque el sistema no tolera la verdad espiritual. La religión ha sido reducida a rutina. El cristianismo se ha mezclado con marketing. Se habla más de cómo ganar dinero que de cómo ganar almas. Pero Jesús fue claro: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Palabras de Jesús en Juan, capítulo 20, versículo 29. Los que han tenido estas visiones, estas experiencias, no están locos, están sintonizados con algo superior. Pero el mundo moderno, obsesionado con productividad, inversiones y cómo ser más exitoso, ha perdido la capacidad de escuchar lo invisible. Entonces pregunto con intención: ¿y tú qué harías si fueras testigo de lo imposible? ¿Hablarías sabiendo que podrías perderlo todo o callarías como tantos otros por miedo al rechazo? Déjalo en los comentarios, porque este tema no es entretenimiento, es preparación. El llamado personal y la agenda silenciosa de la iglesia moderna. Y si tú estás aquí escuchando esto, es porque ya fuiste llamado. No ignores esa inquietud, dale forma. Permite que se transforme en acción, en una vida de propósito, desarrollo personal, conexión divina y destino eterno. Textos antiguos que describen este mismo fenómeno. Desde mucho antes que existiera Internet, ya se hablaba del rapto. No con esa palabra quizá, pero sí con las mismas señales. En los rollos del Mar Muerto, por ejemplo, se mencionan los que serán elevados y escondidos en los cielos antes del juicio. En el libro apócrifo de Enoc hay visiones de los justos siendo retirados de entre la maldad, mientras la tierra comenzaba a convulsionar. ¿Coincidencia? No. Patrón. Verdades ocultas en manuscritos antiguos esperando ser redescubiertas. Porque cuando se alinea la fe con el conocimiento, se abre una dimensión nueva, una donde el Espíritu Santo guía, no la lógica humana. Y no solo son textos hebreos, los códices griegos, las cartas cristianas primitivas y hasta tradiciones etíopes relatan diferentes palabras. ¿Te das cuenta del poder de esto? Culturas distintas, tiempos distintos, un mismo mensaje. Y es ahí donde entra el corazón del asunto. El rapto no fue inventado, fue anunciado,
declarado, profetizado. Cuando Pablo escribió, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Esto lo encontramos en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. No estaba hablando de poesía, estaba describiendo una operación celestial, precisa, sagrada y sí silenciosa. Esto nos confronta con una pregunta seria: ¿qué estamos haciendo con esa información hoy? Porque mientras muchos solo buscan cómo ganar dinero rápido o formas de generar ingresos desde casa, otros están ayunando, orando, dejando que la palabra renueve su mente. ¿Estás tú entre ellos? ¿Estás cultivando tu conexión divina? El desarrollo personal no es real si no hay transformación del alma. Y esa transformación empieza por aceptar que hay cosas que no podemos explicar, pero sí podemos discernir. Si buscamos con el corazón correcto, Dios revela. Así que quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces has leído las Escrituras sin realmente verlas? Y si todo lo que está ocurriendo ahora ya estaba escrito desde hace siglos, esperando que tú lo comprendieras. Déjalo en los comentarios, porque a veces no se trata de recibir nueva información, sino de despertar a la verdad que siempre estuvo frente a nosotros. Esta es una llamada al alma, una invitación a salir del ruido y entrar en propósito. Porque si estás aquí, es porque ya comenzó tu activación espiritual. La agenda silenciosa de la iglesia moderna. Hubo un tiempo en que hablar del rapto en las iglesias era común. Era un tema que ardía en los altares, que provocaba lágrimas, ayunos, vigilias. Hoy, en cambio, muchos púlpitos lo evitan. Algunos lo tachan de doctrina divisiva, otros simplemente lo consideran anticuado. Pero ¿por qué tanto silencio justo ahora, cuando las señales están por todas partes? No es ignorancia, es una elección, porque admitir que el rapto ya comenzó obligaría a confrontar la tibieza, el adormecimiento espiritual y el abandono de la oración genuina. Jesús dijo: porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Esta promesa se encuentra en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10. ¿Qué iglesia está guardando esa palabra hoy? Muchos líderes han cambiado la urgencia espiritual por carisma, la oración por contenido, el fuego del espíritu por estrategias de marketing. Se habla más de cómo lograr tus metas que de salvación, más de dinero online y rendimiento que de consagración. ¿Y sabes qué es lo más peligroso? Que se siente bien, porque la carne se acomoda, porque escuchar lo que queremos es más cómodo que oír lo que necesitamos. Pero el alma sabe, el alma sigue sintiendo que algo no está bien. Y si tú sientes eso, no lo ignores, porque puede ser Dios mismo llamando a tu espíritu. Despierta. Déjame proponerte algo. Escribe en los comentarios esta frase, un versículo que nace de este mensaje como una semilla sembrada en tu espíritu. El que predica sin urgencia construye templos sin puertas para el cielo. Escríbelo si esto ha hablado a tu corazón, porque hay poder en declarar la verdad, incluso en los espacios digitales. Y si esta palabra te ha tocado, déjale un like, no por algoritmo, sino como un acto de honra, como si dijeras: Señor, yo recibo esta alerta, que tu clic sea tu amén. Y si sientes que este contenido te está guiando, edificando, pastoreando en medio del ruido, entonces suscríbete, no como rutina, sino como quien decide caminar en comunidad. Porque este canal no es solo un lugar para oír, es un altar para despertar. Y si tu espíritu está despertando, este es tu lugar.
Patrones bíblicos, repitiéndose la distracción moderna. Patrones bíblicos que se están repitiendo hoy. Jesús lo dijo sin rodeos. Como en los días de Noé, así lo leemos en Mateo, capítulo 24, versículo 37. ¿Y qué pasaba en esos días? Comían, bebían, se casaban, hacían planes, todos reían mientras el cielo se oscurecía. Nadie creía, nadie se preparaba. Solo Noé, solo él y su familia entendieron que lo invisible era más real que lo visible. Hoy igual, la gente corre, trabaja, sube historias, comparte tips de productividad, habla de inversiones, salud mental, rutinas de ejercicio, cómo ganar dinero online. Pero ¿quién está construyendo el arca? ¿Quién está escuchando la voz detrás del ruido? Los mismos patrones están delante de nosotros. Sodoma celebraba su estilo de vida mientras el juicio se acercaba. Babilonia se llenaba de sabiduría, vacía de temor de Dios. Egipto prosperaba, pero ignoraba el clamor de los justos. Y ahora vivimos en un mundo saturado de conocimiento, pero seco de discernimiento espiritual. Hay abundancia de información y escasez de oración. Nos enseñan cómo ser ricos, pero no cómo ser salvos. Y mientras tanto, la puerta se va cerrando, lenta, silenciosa, como aquella del arca de Noé, que fue sellada por Dios mismo. ¿Qué hacer entonces? Vivir como si estuviéramos en los últimos días, porque lo estamos. Y eso no es pesimismo, es despertar. Es elegir la conexión divina antes que el confort superficial. Es dejar de invertir solo en finanzas y comenzar a invertir en el alma. No se trata de abandonar tu carrera profesional, se trata de consagrarla. No es renunciar al éxito, es rendirlo ante Dios. No es dejar de generar ingresos, es preguntarte con qué propósito los estás generando. Porque si estás construyendo sobre arena, no importa cuánto dinero tengas, vendrá el viento. Así que aquí va mi pregunta. ¿Estás repitiendo los patrones de los tiempos de juicio o estás rompiéndolos con una vida guiada por el Espíritu Santo? Deja tu respuesta en el silencio de tu habitación o si quieres, compártela con otros, porque este no es momento de entretenerse, es momento de decidir. Porque cuando el día y la hora lleguen, y pueden ser hoy, no habrá tiempo para preparar el alma. Será solo un instante, un abrir y cerrar de ojos, y tú debes estar listo. Señales cósmicas y ceguera espiritual. Señales en los cielos y la tierra que coinciden con el rapto. Mira hacia arriba. ¿Lo has notado? Eclipse tras eclipse, lunas teñidas de rojo como sangre, estallidos solares que desestabilizan las comunicaciones, terremotos donde antes no había movimiento. El cielo está hablando, la tierra está respondiendo. Todo parece gritar, despierten, pero el mundo lo toma como fenómenos naturales. La ciencia les da nombres, la humanidad les da likes. Y mientras todos miran sin ver, el reloj profético sigue su curso. El problema no es la falta de señales, es la ceguera espiritual de una generación demasiado ocupada. Jesús dijo, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Esta profecía la encontramos en Lucas, capítulo 21, versículo 25. Y esas señales ya están aquí. No se trata de superstición ni de pánico, se trata de discernimiento. En tiempos antiguos, un eclipse era motivo de arrepentimiento nacional. Hoy es motivo para selfies. ¿Ves la diferencia? Dios no ha dejado de hablar, pero el ruido de este mundo, la carrera por el dinero,
los métodos para ganar ingresos extra, la obsesión por mejorar la productividad, ha silenciado lo esencial. Queremos dormir mejor, comer mejor, sentirnos mejor, pero no vivimos mejor espiritualmente. ¿Y qué pasa cuando el alma no está alineada? Las señales pasan y el espíritu no reacciona. Y no se trata de ver el juicio como castigo, se trata de entenderlo como advertencia, un gesto de amor, un aviso de que aún hay tiempo, pero ese tiempo es finito. Como en los días de Egipto, cuando cada plaga hablaba más fuerte que la anterior, el cielo no estaba destruyendo, estaba llamando. Y así es hoy. Dios no nos está ignorando, nos está tocando la puerta. Pero ¿estamos escuchando? ¿Estamos en sintonía? ¿O simplemente entretenidos con teorías, predicaciones cómodas y cristianismo diluido? Hazte esta pregunta con toda seriedad, y si las señales no fueran el preludio sino la mitad del camino, y si el rapto no es un evento por venir, sino una obra en curso. Porque cuando el cielo se oscurece y la tierra tiembla, no es el fin, es la transición, la separación, el filtro. El momento en que los despiertos son preparados y los distraídos son dejados atrás sin siquiera notarlo. ¿Y tú, de qué lado estás caminando? La mutación espiritual interna. La mutación espiritual de la humanidad. Algo está cambiando, pero no afuera, adentro. Ya no es solo lo que vemos en el cielo o en la tierra, sino lo que se está gestando en el corazón humano. Hay una desconexión silenciosa, casi imperceptible, que está afectando incluso a los creyentes. Falta de empatía, pérdida de compasión, un vacío que ni el dinero, ni los logros, ni los títulos pueden llenar. Y el Espíritu Santo lo ha venido mostrando en silencio. Muchos se están endureciendo mientras otros están despertando. Hay una división invisible, una separación interna. Ya no es solo quien se va, sino quien todavía siente. El apóstol Pablo habló de esto. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Palabras encontradas en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3. Ese tiempo es hoy. Se prefiere motivación antes que transformación, frases bonitas antes que verdad cruda. Se busca desarrollo personal, pero no arrepentimiento. Y eso es mutación espiritual, porque el alma que antes ardía ahora se enfría lentamente. Y mientras unos buscan conexión divina a través de oración, ayuno, versículos y consagración, otros solo se acercan a Dios como una forma de mejorar su vida, como si fuera un producto más de crecimiento personal. Esto no es una crítica, es una alarma, una alerta amorosa, porque si no identificas hacia dónde se está inclinando tu espíritu, podrías estar formando parte de los que ya están siendo dejados atrás desde adentro. Sí, desde dentro del alma, desde esa voz que te dice, mañana todavía tienes tiempo, no es tan grave, pero lo es. Lo que ahora estás sintiendo no es ansiedad, es confrontación, es el cielo tocando la puerta, y no será la fuerza de voluntad lo que te salve, será tu rendición, tu regreso al altar, tu hambre por lo eterno. ¿Has notado ese cambio dentro de ti o en los que te rodean? Esa frialdad emocional que antes no existía. Dímelo en silencio o deja un comentario si estás listo para declarar que no quieres formar parte de esta mutación. Porque el verdadero despertar comienza cuando reconoces que algo está mal y decides corregirlo hoy, no mañana, porque mañana no está prometido. Y la transformación más peligrosa no es la que se ve, es la que se siente y se ignora. Sueños y visiones globales, el lenguaje del espíritu.
los sueños y visiones que coinciden globalmente. Miles de personas en diferentes países, lenguas y culturas están soñando lo mismo. Visiones con trompetas lejanas, cielos que se abren, personas que desaparecen, jóvenes, ancianos, pastores, nuevos creyentes, incluso personas que nunca abrieron una Biblia. ¿Por qué tanta sincronía? ¿Por qué la misma narrativa en tantas mentes diferentes? Porque no es coincidencia, es un llamado, un lenguaje espiritual que trasciende el idioma, una operación divina programada para despertar a los que aún están receptivos. A través de los sueños, el Espíritu Santo está anunciando lo que muchos no quieren predicar. El rapto ya comenzó y no todos lo están viendo. En la Biblia, los sueños eran canales de advertencia y dirección. José los interpretaba, Daniel los escribía. Y Joel profetizó que en los últimos días vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Esto lo leemos en Joel, capítulo 2, versículo 28. No se trataba de ilusiones, sino de instrucciones. El cielo comunicándose con la tierra. Y ahora la historia se repite. Las visiones no vienen para entretener, vienen para preparar, para alertar. Pero si no tienes discernimiento, los tratarás como simple imaginación. Y si tratas lo divino como algo común, perderás el mensaje eterno. Y sí hay quienes se burlan. Es sugestión colectiva, dicen, efecto psicológico. Pero hay detalles que no se explican con ciencia. Personas que sueñan números exactos de versículos, que ven rostros que luego reconocen en la vida real, que escuchan instrucciones específicas que los llevan a oración, a ayuno, a romper ciclos de pecado. ¿Eso es coincidencia? No, eso es evidencia. Señales internas que están trabajando donde la lógica no puede entrar. Dios no está llamando a los perfectos. Está llamando a los atentos, a los sensibles, a los dispuestos. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Tú has tenido sueños así, visiones, imágenes, sensaciones que parecían más reales que la propia realidad? Si es así, no lo ignores. Anótalos, ora sobre ellos, compártelos si el Espíritu te lo pide, porque lo que para ti puede parecer un simple sueño, puede ser parte de un mapa profético mucho más grande. Uno en el que tú no solo eres testigo, eres parte del movimiento, parte del remanente que aún puede ver, mientras el resto ya duerme. El rapto por olas, misión o descuido. La segunda ola del rapto ya está en curso. Hay quienes creen que el rapto será un solo evento repentino. Pero ¿y si no es así? ¿Y si se está dando por etapas como olas silenciosas que ya comenzaron a arrastrar a los que estaban preparados? Algunos aseguran haber perdido seres queridos, pero no solo físicamente, los perdieron espiritualmente. Desaparecieron de sus vidas sin dejar vacío, como si hubieran sido redirigidos a otra dimensión de propósito. Nadie más los recuerda. Sus nombres no aparecen en registros. Sus huellas digitales se borraron. Parece locura, pero ¿no es esa precisamente la naturaleza de lo espiritual? En la Biblia vemos patrones de retiros progresivos. Elías no murió. Enoc fue trasladado. Jesús resucitado apareció y desapareció entre multitudes. ¿Por qué creemos que el rapto debe ser hollywoodense? Y si Dios está obrando con la misma elegancia silenciosa con la que creó el universo, no ruido, solo intención, solo verdad, solo exactitud divina. Es posible que la primera ola ya haya ocurrido y que tú sigas aquí no por descuido, sino por diseño, porque no todos fueron llevados. Algunos quedaron para actuar, para interceder, para anunciar,
para abrir los ojos de los que aún pueden ver. Pero esto también confronta, porque si hay una segunda ola en curso, la ventana se está cerrando, el tiempo se está reduciendo. Ya no es momento para trivialidades, es momento para decisiones firmes, oraciones profundas y fe que accione. ¿Qué estás haciendo con los dones que tienes? ¿Estás usando tu carrera profesional para sembrar o solo para escalar? ¿Estás generando ingresos solo para sobrevivir o estás financiando propósito? Cada acto ahora tiene peso eterno y lo que elijas hoy puede determinar si eres parte de los que se van o de los que deben quedarse a resistir. Así que te lo digo con todo el peso que merece esta hora. Si estás escuchando este mensaje, no es casualidad. Eres parte de una generación estratégica y tu posición no es un castigo, es una asignación. No preguntes solo, ¿por qué sigo aquí? Pregunta, ¿qué espera el cielo que yo haga mientras estoy aquí? Porque puede que la segunda ola ya esté en movimiento y tú seas uno de los últimos vigilantes en la tierra. Las marcas invisibles de la elección. Las marcas invisibles que determinan quién se va y quién no. En el libro del Apocalipsis se menciona algo inquietante, un sello en la frente, no visible, no físico, pero decisivo, una marca espiritual que define quién pertenece al reino y quién no. Este sello no se pone con palabras ni se borra con obras. Es discernido por el cielo, no por los hombres. Y lo más impactante es que muchas personas ya podrían estar marcadas sin saberlo, porque este juicio no será anunciado, será ejecutado en silencio, en espíritu. Conoce el Señor a los que son suyos. Esta afirmación la encontramos en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Esa frase ya está en marcha. Hay quienes caminan con autoridad espiritual sin saber por qué. Tienen paz donde otros tiemblan. Tienen visión donde otros están ciegos. No es talento, no es suerte, es un sello, una asignación. Como el pueblo de Israel en Egipto, donde solo aquellos que tenían la sangre sobre la puerta fueron protegidos. Hoy esa sangre sigue activa, pero no sobre puertas físicas, sino sobre corazones rendidos. ¿Y tú? ¿Tienes ese sello? ¿Tu vida refleja el tipo de fe que deja marca? No se trata de religiosidad, se trata de identidad, la del cielo, la eterna. Pero también hay otra cara, aquellos que han rechazado repetidamente el llamado, que han apagado al espíritu, que han preferido la lógica sobre la fe, el éxito sobre la rendición. Y si esa marca también existe, pero en sentido inverso, una marca de desconexión, de olvido, como los necios de la parábola que se quedaron fuera del banquete por falta de aceite. No fue odio, fue justicia, porque tuvieron el tiempo, pero no hicieron nada con él. Y en este momento, tú estás teniendo tiempo, y eso ya te convierte en responsable. Quiero que te hagas esta pregunta sin temor. ¿Mi vida está siendo marcada por el cielo o por el mundo? Porque no hay puntos neutros. O eres sello o eres ausencia. Y si no sabes la respuesta, este es el momento para buscarla a solas, en oración, en humildad. Porque si el juicio ya fue liberado, entonces lo que estás viviendo no es expectativa, es resultado. Y si estás aquí, todavía puedes responder, todavía puedes pedir, Señor, márcame como tuyo, aunque nadie más lo vea. El engaño masivo, preparados para la ignorancia. No fue una simple distracción casual, un descuido colectivo. Fue un plan meticulosamente diseñado y ejecutado a lo largo de décadas. Un programa lento,
progresivo, casi imperceptible en sus inicios, que fue desensibilizando espiritualmente a toda una generación, preparándola para no notar lo que estaba por venir. Películas de Hollywood que convirtieron el rapto en un tema de ciencia ficción barata, en una fantasía apocalíptica más. Series de televisión que lo presentaron como una locura religiosa, como una creencia de fanáticos e ignorantes. Canciones populares, libros de moda, discursos académicos que sembraron, con astucia, la duda, el sarcasmo, la burla hacia cualquier cosa que sonara a profecía bíblica. El resultado, cuando el fenómeno comenzó a manifestarse sutilmente, cuando las primeras señales aparecieron, nadie lo tomó en serio, se rieron, lo descartaron, y así, como el poderoso Sansón, de quien leemos en el libro de los Jueces, capítulo 16, versículo 20, que no supo en qué momento el Espíritu de Jehová se había apartado de él. Muchos hoy, muchísimos, no se han dado cuenta de que lo sobrenatural ya los rebasó, ya los dejó atrás. La estrategia del enemigo fue, hay que admitirlo, brillante en su maldad. Reemplazaron la urgencia espiritual, el sentido de lo trascendente, por el entretenimiento vacío y superficial. Convirtieron la vigilancia profética, el estar alerta a las señales de los tiempos, en simple paranoia, en alarmismo innecesario. Transformaron la fe genuina en superstición primitiva y el discernimiento espiritual en una exageración fanática. Nos vendieron, y muchos lo compraron gustosos, un cristianismo emocional, sentimental, pero sin confrontación real con el pecado, sin la cruz redentora de Cristo, un evangelio light a la medida del consumidor. Y nos encantó, porque era cómodo, porque no pedía sacrificio, porque se sentía bien, porque acariciaba nuestros oídos con lo que queríamos escuchar. Y así, casi sin darnos cuenta, nos fuimos alejando del altar, del lugar de la presencia de Dios, cantando alabanzas pegajosas, celebrando eventos masivos, soñando con una prosperidad material ilimitada, obsesionados con la productividad y con las 1001 formas de generar más dinero online. Pero Jesús, el Señor, no dijo velad y orad para que sueñen más bonito y tengan más éxito. Él dijo, con una autoridad inconfundible, en Mateo capítulo 25, versículo 13, velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora, y no lo hicimos. Fracasamos en la tarea más importante. Todo lo que nos rodea hoy en día, desde los sistemas educativos hasta las omnipresentes plataformas digitales, parece haber sido diseñado con una astucia diabólica para minimizar lo espiritual, para ridiculizar la fe, para exaltar lo material y lo efímero. Se fomenta con ahínco el desarrollo personal, pero sin una dirección eterna, sin un propósito trascendente. Se habla constantemente de salud mental, un tema importante sin duda, pero se olvida la sanidad interior profunda que solo Dios puede dar. Se promueve la búsqueda de la abundancia material, pero se ignora la obediencia a los mandamientos divinos. Y ahora estamos recogiendo los amargos frutos de ese diseño perverso. Una humanidad mayoritariamente distraída, superficial, sin hambre ni sed de la palabra de Dios, incapaz de ver, de discernir lo que está ocurriendo espiritualmente ante sus propios ojos. Y si ese era precisamente el plan maestro del enemigo, no tanto que la gente no creyera en Dios, sino que simplemente no les importara, que la indiferencia se convirtiera en la norma. Así que la pregunta es directa, y te la hago a ti, que me escuchas. Te prepararon, te condicionaron para no notar lo que ya está ocurriendo a tu alrededor,
lo que está sucediendo en la esfera espiritual. Porque si es así, si reconoces que has sido víctima de este engaño masivo, aún puedes romper ese molde, aún puedes salirte del diseño que otros, con intenciones oscuras, escribieron para ti. No sigas ciegamente el guión que el mundo te ofrece. Es hora de que empieces a escribir tu propio final. Un final que no esté basado en las narrativas humanas, tan limitadas y engañosas, sino en el propósito divino, eterno y perfecto para tu vida. Porque si el engaño fue global, la respuesta debe ser personal, intencional, radical. Y esa respuesta comienza ahora mismo, en este preciso instante. No esperes más. Tecnología como encubrimiento divino. Hay quienes, aferrados a una visión puramente materialista del universo, creen que todo lo sobrenatural, todo aquello que escapa a nuestra comprensión científica actual, puede y será explicado, tarde o temprano, con ciencia avanzada. Sostienen que no existen los milagros, solo tecnología que aún no hemos llegado a comprender del todo. Pero ¿y si esa fuera exactamente la narrativa que algunos, con poder e influencia, quieren que creas? ¿Y si la tecnología no fuera solo una herramienta neutral, sino también un posible velo para ocultar lo divino? Imagina por un momento gobiernos o entidades secretas con recursos ilimitados, con acceso a dispositivos capaces de borrar memorias selectivamente, de manipular imágenes y videos con una perfección indetectable, incluso de hacer desaparecer cuerpos sin dejar el más mínimo rastro. ¿Suena a ciencia ficción? Quizás no tanto. Ya existen programas de realidad aumentada que superan con creces la capacidad de percepción del ojo humano. Inteligencias artificiales que pueden crear rostros falsos con una verosimilitud asombrosa, replicar voces humanas a la perfección, generar escenarios virtuales completamente indistinguibles de la realidad. Ahora, pregúntate esto. ¿Y si toda esa tecnología de vanguardia estuviera siendo utilizada no solo para el entretenimiento o el avance científico, sino también para encubrir sistemáticamente las manifestaciones de lo divino, para desacreditar los milagros, para ridiculizar las experiencias espirituales? ¿Cómo podrías saberlo? ¿Cómo distinguir la verdad de la simulación? El enemigo de nuestras almas no siempre viene con cuernos y tridente, como en las caricaturas medievales. A veces, en el siglo XXI, viene disfrazado de progreso, con satélites que todo lo ven, con algoritmos que predicen y manipulan nuestro comportamiento, con discursos científicos aparentemente irrefutables que niegan la existencia de cualquier realidad trascendente. Porque aquello que no pueden detener por la fuerza, intentan disimularlo con astucia, y aquello que no pueden negar categóricamente, lo maquillan, lo distorsionan, lo presentan como algo diferente a lo que realmente es. Y si las inexplicables desapariciones que se están reportando, de forma aislada pero persistente, alrededor del mundo, no han sido explicadas satisfactoriamente por las autoridades, porque en realidad ya fueron reformuladas, reinterpretadas, encubiertas por sistemas de inteligencia que sabían, o al menos sospechaban, que algo así vendría. La Biblia, en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, habla del misterio de la iniquidad, una operación oculta, sigilosa, que trabaja en lo invisible, como una sombra tecnológica al servicio del engaño espiritual masivo. No estamos diciendo, ni mucho menos, que toda tecnología sea intrínsecamente mala. La tecnología en sí misma es neutral, pero sí afirmamos que ha sido, y está siendo, instrumentalizada de formas muy peligrosas
convertida en una herramienta poderosa para desviar la atención de lo verdaderamente importante. Mientras las señales del cielo gritan con urgencia, las pantallas de nuestros dispositivos brillan con una luz hipnótica. Mientras el alma clama por significado y trascendencia, el sistema nos entretiene hasta el hartazgo con una avalancha de contenido trivial y superficial. Hoy en día, se puede manipular tu percepción de la realidad con un simple filtro de Instagram o TikTok. Entonces, ¿qué te hace pensar que no podrían encubrir un fenómeno espiritual real, de proporciones globales, con una narrativa artificial cuidadosamente elaborada, difundida masivamente a través de los medios de comunicación y las redes sociales? El rapto, si es que ya ha comenzado, no tendrá efectos especiales deslumbrantes como los de Hollywood. Tendrá, eso sí, efectos eternos en las almas de los hombres. Y mientras algunos buscan desesperadamente la explicación científica, la explicación lógica que calme sus temores, aquellos que son sensibles al espíritu reconocen, sin lugar a dudas, el mover de Dios. La pregunta crucial es esta: ¿estás creyendo ciegamente solo lo que ves con tus ojos físicos, lo que te presentan los medios, o estás comenzando a ver con los ojos del espíritu aquello que realmente deberías creer? Porque el discernimiento espiritual en estos tiempos finales ya no es una opción para el creyente, es una cuestión de supervivencia espiritual. Y si algo muy dentro de ti, una voz intuitiva, un susurro del alma, te dice que hay piezas en este rompecabezas que no encajan, que hay algo que no cuadra en la narrativa oficial, escucha esa voz. Porque puede que lo que estés sintiendo no sea simple duda o confusión, sino el comienzo de una revelación divina. Y si eso es verdad, entonces lo sobrenatural no se esconde por sí mismo. Lo están ocultando deliberadamente. Y tu alma, nuestra alma, está siendo llamada urgentemente a mirar más allá del velo de engaño. Los elegidos que permanecen en misión divina. Escucha atentamente, no todos los que aman a Dios con sinceridad fueron llevados en esa primera o quizás segunda ola del rapto. No todos los justos, no todos los fieles, desaparecieron sin dejar rastro. Algunos, un remanente escogido, permanecen aquí, en esta tierra. Y no es por una falla en el plan divino, ni porque hayan sido olvidados o considerados menos dignos. Permanecen por diseño, por un propósito específico y trascendental. Y esto para muchos es difícil de aceptar, porque el corazón humano, en su limitada comprensión, tiende a asumir que quedarse atrás en un evento como el rapto es sinónimo de castigo, de olvido, de rechazo divino. Pero en la economía del reino de los cielos, las cosas no siempre son como parecen a simple vista. En la Escritura encontramos numerosos ejemplos de remanentes, de personas justas que no fueron arrebatadas en momentos de juicio, sino que fueron asignadas a misiones cruciales en medio de la crisis. Pensemos en el profeta Elías, escondido y sustentado milagrosamente junto al arroyo de Kerit, mientras la sequía y el hambre azotaban la tierra. Pensemos en Noé, flotando seguro en el arca mientras el juicio del diluvio descendía sobre un mundo impío. Pensemos en el apóstol Juan, exiliado en la isla de Patmos, no para ser castigado, sino para recibir y escribir la revelación, el último libro de la Biblia. Ellos no fueron dejados atrás, en un sentido negativo. Fueron posicionados estratégicamente por Dios para cumplir un propósito divino. Hay personas hoy, quizás tú seas una de ellas, que han sentido la ausencia de otros creyentes, pero no con un dolor desgarrador de pérdida, sino con una extraña y profunda claridad interior. Es como si algo dentro de ellas,
Una voz suave pero firme del Espíritu les susurrara: tú no te fuiste porque todavía tienes una obra que hacer aquí. Todavía tienes que hablar, todavía tienes que ser luz en medio de la oscuridad. Y es ahí, precisamente, donde la misión comienza. Porque mientras unos son llevados al encuentro con el Señor, otros son encendidos con un fuego nuevo, con una unción fresca, para ser testigos valientes en tiempos de confusión y engaño. Y si estás escuchando este mensaje, si estas palabras resuenan en lo más profundo de tu ser, podrías ser uno de ellos, parte de un grupo pequeño, quizás, pero estratégico, radical, llamado a ser un remanente, no para sobrevivir acobardados, sino para transformar el entorno. No para esconderse temerosos, sino para hablar la verdad con amor y denuedo, para señalar el camino de regreso a Dios a aquellos que aún tienen una oportunidad de despertar antes de que sea demasiado tarde. Estos elegidos que permanecen no buscan la fama ni el reconocimiento humano. No se distraen con la búsqueda obsesiva de dinero online, ni viven afanados por cómo generar ingresos pasivos. No es que el dinero no importe, sino que saben, con una certeza inquebrantable, que el tiempo es infinitamente más valioso. Han cambiado la productividad mundana por el propósito eterno. Han sustituido el anhelo de desarrollo personal egocéntrico por la obediencia gozosa a la voluntad de Dios. No viven para expandir su propio nombre o su propia marca personal, sino para revelar el nombre que es sobre todo nombre, el de Jesucristo. Y si esa es la frecuencia en la que vibra tu espíritu, si sientes ese llamado profundo en tu interior, no estás solo, no estás sola. Estás en misión, estás en guerra espiritual, estás en posición de batalla. Así que la gran pregunta que debes hacerte no es ¿por qué sigo aquí mientras otros aparentemente ya no están? Sino más bien ¿para qué sigo aquí? ¿Cuál es la tarea específica que Dios tiene para mí en este tiempo crucial? Porque si sigues aquí, créeme, no es por error. Es porque aún queda una tarea importante en tu boca, una palabra de vida que solo tú puedes dar en tu círculo de influencia, un acto de amor y servicio que solo tú puedes cumplir, un alma perdida que solo tú, con tu testimonio y tu oración, puedes alcanzar para Cristo. Y si eso es así, si sientes ese peso de gloria y responsabilidad, entonces levántate. Ya no eres una víctima de un rapto que supuestamente no ocurrió para ti. Eres un instrumento poderoso en las manos de un Dios soberano, parte de un reino que aún se está revelando con poder en medio de un mundo que agoniza. Eres un puente entre el cielo y la tierra. Eres una trompeta que anuncia la verdad. Eres una respuesta a las oraciones de muchos. El gran secreto, el rapto ya comenzó. Y aquí llegamos al gran secreto, a la verdad impactante que la mayoría de las personas, incluso muchos creyentes, no están preparados para escuchar. El rapto, tal como lo hemos imaginado durante generaciones, no será como una escena de película de Hollywood. Olvida los fuegos artificiales espectaculares, las explosiones cataclísmicas en el cielo, el dramatismo exagerado. No, fue y está siendo un proceso selectivo, profundamente espiritual e invisible para los ojos del mundo. Comenzó, quizás, como una brisa suave, casi imperceptible, y se ha ido transformando progresivamente en un filtro divino, sutil pero eficaz. No ocurrió de golpe, en un solo instante, porque, escúchalo bien, está ocurriendo ahora mismo. Mientras hablamos, cada desaparición inexplicable de un creyente fiel, cada transformación interior profunda y radical en un alma que antes estaba perdida,
cada conexión divina que se intensifica de manera sobrenatural, cada alma que despierta a la realidad espiritual mientras el resto del mundo duerme profundamente. Todo esto forma parte del mismo proceso. Como dice la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y este momento crucial, esta verdad trascendental, solo la entienden aquellos que han sido marcados por el Espíritu, aquellos que tienen oídos para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Las trompetas proféticas no sonaron necesariamente en los cielos físicos para ser escuchadas por todos. Sonaron y siguen sonando en la esfera del Espíritu. Y aquellos que las escucharon, aquellos que estaban en sintonía con la frecuencia divina, comenzaron a moverse, a separarse del mundo, a consagrarse de una manera nueva y más profunda, no por miedo al castigo, sino por una revelación interna, por un entendimiento súbito de la urgencia de los tiempos. Y muchos, muchísimos, sin siquiera saberlo, ya están viviendo después del rapto, o al menos en medio de una de sus fases iniciales. Lo están experimentando en ese vacío inexplicable que sienten en sus almas, en esa urgencia interior que no pueden definir, pero que los impulsa a buscar más de Dios, en esa sensación persistente de que el mundo, tal como lo conocían, ya no vibra en la misma frecuencia que su espíritu. Esa sensación extraña, amigo, amiga, no es simple ansiedad o estrés, es un desplazamiento espiritual. Ya no estás operando en el mismo plano de existencia que la mayoría, y eso significa, quiéralo o no, que lo que creías que era un futuro lejano, es ahora, es tu presente. Y entonces inevitablemente llega el golpe más fuerte, la realización más dolorosa. Muchos, quizás la gran mayoría, ya fueron dejados atrás sin siquiera percatarse de ello. Siguen asistiendo a las iglesias, cantando alabanzas, escuchando sermones, pero no oyen la voz de Dios. Siguen leyendo la Biblia, quizás incluso de forma rutinaria, pero no entienden su mensaje vital para este tiempo. Siguen vivos físicamente, respirando, trabajando, comiendo, pero el cielo, en cierto sentido, ya no los busca con la misma intensidad, porque ya han tomado su decisión, aunque sea por omisión, porque el juicio divino, la separación final, no vendrá como muchos lo esperan, con un gran espectáculo cósmico. Vendrá, y de hecho ya está ocurriendo, de forma sutil, gradual, pero imparable. Y si no discernimos el tiempo en el que estamos viviendo, si no entendemos la estación espiritual en la que nos encontramos, lo perderemos todo. Seremos como aquellas vírgenes insensatas de la parábola, que se durmieron confiando en su religiosidad externa, en sus lámparas sin aceite, mientras la puerta del banquete de bodas se cerraba irremediablemente ante sus narices. Hoy, esa puerta se está cerrando. No porque Dios sea un ser cruel que rechaza a sus criaturas, sino porque la hora señalada ha llegado. El tiempo de la gracia, tal como lo conocíamos, está llegando a su fin. Así que la pregunta ya no es ¿cuándo será el rapto? Esa pregunta ha quedado obsoleta. La verdadera pregunta, la que debería estremecer tu alma, es esta. ¿Acaso ya estás viviendo después de él, o en medio de él, y no lo sabías? Porque si estás aquí, si tu corazón está latiendo más fuerte al escuchar estas palabras, si sientes que este mensaje está activando algo profundo y olvidado dentro de ti, entonces, alégrate, aún estás a tiempo de encender tu lámpara con el aceite del Espíritu Santo. A tiempo de reconectarte íntima y profundamente con Dios.
a tiempo de vivir, no como alguien condenado, sino como alguien que fue dejado, quizás no para perecer, sino para cumplir una misión crucial en estos últimos instantes. Porque si el rapto, en alguna de sus formas, ya comenzó, entonces tú aún puedes responder. Y eso, amigo, amiga, lo cambia todo, absolutamente todo. Ya no se trata de si el rapto es real, tampoco de si ocurrirá. La pregunta correcta ya fue revelada, y si ya estás dentro de él sin darte cuenta, cada desaparición, cada sueño, cada silencio en los altares es una advertencia en clave divina. El cielo ya no está tocando la puerta, está filtrando, separando, y si llegaste hasta aquí, es porque aún tienes margen, tiempo espiritual, tiempo para decidir de qué lado caminas. Este mensaje no es para los que quieren respuestas bonitas, es para los que aún tienen el coraje de mirar lo invisible y decir: Señor, despiértame antes de que sea tarde. No ignores esa incomodidad que sientes ahora. No la silencies con distracciones. Esa sensación es el espíritu confrontando lo que ya sabías, pero no querías aceptar. El juicio no viene. El juicio está en marcha. Y tú sigues siendo llamado a responder con una vida consagrada. Lo más peligroso no es estar lejos de Dios. Lo más peligroso es no darte cuenta de que ya no lo estás escuchando. Porque cuando el cielo deja de hablarte, no siempre es porque se fue. A veces es porque ya te habló lo suficiente. Si este mensaje tocó tu espíritu, haz dos cosas. Comparte este video con alguien que aún está a tiempo y suscríbete para seguir caminando en esta revelación sin ruido, sin distracción, pero con verdad. Y si quieres saber cómo discernir si fuiste marcado o dejado atrás, entonces haz clic en el siguiente video de la pantalla final, porque lo que está por venir ya comenzó.